Saludos y bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Alejandra Gómez. Arrancamos hoy un nuevo formato de programa. Para adentrarnos en la inversión consciente y en oportunidades de mercado, vamos a tratar los distintos sectores esenciales para la economía y el desarrollo. Y lo vamos a hacer de la mano de los expertos. En un mundo donde cada vez nos encontramos más alternativas de inversión, tener todas las cartas sobre la mesa en materia de conocimiento es necesario. En esta ocasión vamos a sumergirnos en el sector de los hidrocarburos, el petróleo y también sus derivados. Para ello vamos a hablar con Inés Cardenal Gortázar, directora de Comunicación y Asuntos Legales de AOP, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Además, contaremos con Juan Huerta de Soto Huarte, del equipo de inversión de Cobas Asset Management. El equipo nos brindará la importancia del sector en materia inversora y las oportunidades que encontraremos en él. ¡Vamos allá! Desde que comenzara la guerra en Ucrania, en plena era post-COVID, la inflación se ha convertido en parte de nuestra realidad. También en Europa y en Estados Unidos, donde es un fenómeno bastante poco habitual. Gran parte de esa subida de precios ha sido provocada por el encarecimiento de materias primas como el gas y el petróleo. Rusia, principal exportador de las commodities, se ha enemistado con Occidente a raíz del conflicto ucraniano. Nos movemos ahora, por tanto, en un contexto en el que la geopolítica se impone y la inflación se dispara, además de que los bancos centrales elevan sus tipos de interés para poder hacerle frente. Y por ello, hoy hemos querido poner el foco en el mercado del petróleo y sus derivados, un sector protagonista, sobre todo en este momento. Para abordarlo, hemos recurrido a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, también conocida como AOP por sus siglas. Hoy nos acompaña su directora de Comunicación y Asuntos Legales, Inés Cardenal Gortázar. Bienvenida, Inés. Muchas gracias, Alejandra, encantada. Bueno, como comentábamos, vamos a tratar con Inés el asunto de el petróleo, de los derivados, en general los hidrocarburos que tan demonizados están últimamente. Quería preguntarte en qué situación se encuentra el mercado del petróleo. En este momento el mercado del petróleo está en una situación muy volátil y de mucha incertidumbre. Hay varios factores que están afectando desde hace unos años. Veníamos de la crisis del coronavirus y el impacto que tuvo en la demanda de crudo, pero luego la invasión de Ucrania por Rusia pues sumió al mercado, como te decía, en una gran volatilidad y en una gran incertidumbre. En este momento lo que hay que ver es cómo se desarrolla esa invasión, que está durando más de lo que preveían algunos analistas, y luego habrá que ver qué impacto tengan las medidas, las sanciones que se están imponiendo a Rusia también, pues el tope al precio, las importaciones, también están influyendo muchos factores de demanda. En definitiva, como te decía, mucha volatilidad y mucha incertidumbre. Y más o menos ahora, ¿cómo están los niveles de existencias? Porque cuáles son los países principales a nivel de exportación, porque es verdad que hemos oído hablar mucho de Rusia, sobre todo a nivel de gas, pero bueno, ahí está la OPEP, ¿no? En general, la OPEP Plus, los aliados, y bueno, también, no sé si fue hace un tiempo que escuchaba que Estados Unidos estaba ya liberando muchísimas de las existencias de petróleo que tienen. Una de las medidas que han tomado los países es liberar existencias para bajar el precio del crudo en el momento en que empezó a subir tanto después de la invasión. En el caso de España, lo que podemos destacar es una grandísima seguridad de suministro. Según los últimos datos que ha publicado Cores, llegan a España 27 tipos de crudo de 17 países de origen. En el acumulado de 2022, los principales suministradores de crudo a España han sido Estados Unidos, Brasil y México. ¿Y por qué tenemos esta gran seguridad de suministro? Pues es una cosa que poca gente sabe, pero España tiene uno de los sistemas de refino más flexibles y competitivos de la Unión Europea. El Gobierno, en su reciente plan Más Seguridad Energética, el plan con el que se pretende hacer frente a la coyuntura energética provocada por la invasión de Ucrania, califica el sistema de refino español como único en Europa. ¿Y por qué es tan único? ¿Qué significa esta flexibilidad y esta competitividad? Bueno, esto lo hemos obtenido, este sistema de refino es tan flexible y competitivo porque en el periodo 2008-2012, mientras en otros países europeos se cerraban refinerías o simplemente se dejaban estar, no se modernizaban, las compañías españolas invirtieron casi 7.000 millones de euros para transformar el refino español y modernizarlo y, como te decía, hacerlo flexible y competitivo. Esta flexibilidad significa, por un lado,
que nosotros podemos procesar crudos de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes. Y lo vemos en los datos que te comentaba, 27 tipos de crudo de 17 países de origen. Nuestras refinerías no están diseñadas para un tipo muy concreto de crudo, sino que es muy fácil sustituir unos orígenes por otros. Eso te da una flexibilidad enorme, por ejemplo, cuando ha faltado el crudo ruso o cuando un país productor, por la razón que sea, no puedes abastecerte de él, pues te da mucha flexibilidad poder procesar crudos pues más pesados, más ligeros. Y competitividad, ¿por qué? Pues porque somos capaces de sacar mucho valor añadido de cada barril de crudo. Habrás oído hablar de falta de diésel en Europa este invierno, ¿no? Porque no todas las refinerías pueden producir el diésel que les demandan sus mercados. En España en este momento no solo estamos abasteciendo a nuestro mercado, sino que somos exportadores netos tanto de gasolina como de gasóleo, con lo que esto significa en seguridad de suministro, como te decía. Pues me alegra escuchar este mensaje. Bueno, yo ahora ya me quería un poco meter en usos de esta materia prima, ¿no? Para que los telespectadores entiendan realmente pues, la importancia del sector, ¿no? Porque últimamente se demoniza mucho a los hidrocarburos con todo esto de la sostenibilidad, que duda cabe que tenemos que ir hacia un planeta más limpio. Pero quería preguntarte por qué es tan necesaria esta materia prima, cuáles son sus principales usos para que todos entendamos pues, la dependencia que tenemos en gran parte. Bueno, la más conocida, la que todos vemos todos los días es la producción de combustibles líquidos para mover todo tipo de medios de transporte, ¿no? Los aviones en los que viajamos, los barcos, los coches, transporte por carretera, también transporte pesado, es un poco el uso más conocido, ¿no? La movilidad. Pero el petróleo es fundamental, por ejemplo, como suministrador de materias primas para la petroquímica. Es quizá el uso más cotidiano y el más desconocido, ¿no? para todo el mundo. En este momento también, por ejemplo, se está trasladando parte del consumo de petróleo a la producción de electricidad, pues, precisamente por las subidas que ha experimentado el precio del gas natural, ¿no? Y este uso de materias primas para petroquímica que te decía, que es el más cotidiano y el más desconocido, pues la gente es muy poco consciente. En este momento, si vemos el plató en el que estamos hoy, prácticamente todo lo que nos rodea está hecho con petróleo. La ropa que llevamos tú y yo, por supuesto los ordenadores, los móviles, las mesas, ha sido fundamental también para el material médico, ¿no? que se ha revelado como tan importante durante la pandemia. Mascarillas, ¿no? Sí, imagino. mascarillas, todo tipo de respiradores. Y ese es, como te decía, el uso quizá más desconocido y el que más usamos en el día a día. El mundo no sería tal y como lo conocemos si no tuviésemos el petróleo. Pero también es verdad, has hablado de la sostenibilidad, también somos conscientes de que el mundo tal y como lo conocemos tiene que cambiar. Yo creo que hay un objetivo clarísimo que es la neutralidad de emisiones a 2050 y con ese objetivo clarísimo en mente, pues paulatinamente se va a sustituir el petróleo por otras materias primas para seguir proporcionando los mismos productos que hoy se mueven con petróleo, los mismos combustibles líquidos que serán producidos con todo tipo de residuos, con hidrógeno renovable, con CO2 capturado, son los que llamamos ecocombustibles, también para producir todas estas materias para la petroquímica, con materias primas también alternativas al petróleo, ¿no? Se trata de seguir suministrando el mismo nivel de confort, pero cumpliendo con los objetivos climáticos. O sea, utilizar también el petróleo para otros usos, dentro también de los objetivos climáticos, ¿no? Sí, o sea, se irá sustituyendo, como te decía, el petróleo por otras materias primas, ¿no? Para poder alcanzar la neutralidad climática, evidentemente tenemos que ir a materias primas que al final consigamos productos con cero emisiones netas, ¿no? Que es el objetivo. Por un lado, los ecocombustibles para la movilidad, pero por otro lado, todas estas materias primas para la petroquímica, bajas en carbono y con materias primas que no sean petróleo. Y bueno, me gustaría entrar un poco en los motivos de a nadie se le escapa que en parte los motivos de esta alta inflación que tenemos ha sido pues eso, la entrada de Rusia en Ucrania y la subida de materias primas tan necesarias para todos como el gas y el petróleo. Me gustaría que le explicásemos a los espectadores de forma más o menos breve qué ha sucedido con el petróleo en este contexto, es decir, la guerra en Ucrania, la enemistad de Occidente con Rusia. Has entrado antes un poco en ello, pero me gustaría ahondar. Y las reuniones de la OPEP Plus para ajustar la demanda y la oferta. Sí, y nos tenemos que remontar incluso un poco antes de la invasión, ¿no? Porque yo creo que la crisis del coronavirus ya tuvo muchísimo impacto en este mercado, ¿no? De repente el mundo se paró y la demanda de crudo consecuentemente cayó en picado
Y bueno, pues ahí empezó una fase en la que la OPEP, pues a medida que luego se fue recuperando la movilidad y que fueron necesarias más cantidades de petróleo, pues ha tenido tensionada la oferta durante muchos meses, ¿no? Ha habido una escasez de oferta, respecto a la demanda que era previsible después del coronavirus. Se preveía que las economías iban a crecer muchísimo, se hablaba de los felices años 20 y se preveía, por tanto, que iba a haber una demanda de petróleo muy importante. Pero la invasión de Ucrania pues trastoca otra vez un poco todos los escenarios y todos los planes y como decías, coloca a la economía mundial en una situación o de recesión o de estar a las puertas de la recesión, ¿no? Y entonces ahí pues la OPEP, la OPEP Plus también, junto con Rusia, pues también han estado jugando adaptando la oferta a lo que en cada momento creían que iba a demandar el mercado, pero con tantas incertidumbres pues que no siempre han sabido acertar o han puesto en el mercado la cantidad de crudo que era necesaria. Después de la invasión de Ucrania, el crudo subió muchísimo, hubo una gran crisis de precios en el mundo y luego empezó a bajar en septiembre-octubre, es lo que llevó a la OPEP a tomar la decisión de recortar 2 millones de barriles al día para sostener el precio. Pero como te digo, hay tantos factores, el caso de la demanda también, cada día parece que en función del informe que leas, la previsión es distinta, ¿no? El papel que ha podido jugar China, primero con la política de COVID-0 y cómo eso restringía su demanda de crudo, pero luego cómo esa política, volver otra vez a abrir la economía para acabar con esa política COVID-0, pues otra vez parecía que iban a crecer muchísimo, pero entonces la ola de contagios, en fin, que hay muchísimas incertidumbres, las economías occidentales entrando en recesión o creciendo mucho menos de lo que se había previsto. Ya te digo, mucha incertidumbre por el lado de la oferta y mucha incertidumbre por el lado de la demanda, ¿no? Entonces habrá que ver cuál de las fuerzas tira más para ver dónde se va a situar el mercado. También ese miedo, ¿no?, a entrar ahora en una recesión también ha hecho que la OPEP recorte un poco, ¿verdad?, la producción de pero justo pues hoy parecía que hay un informe que dice que la Unión Europea va a crecer un poco más de lo que se había previsto. China no se sabe muy bien si la ola de contagios va a frenar un crecimiento que se prevé exponencial después de la política COVID-0. Habrá que ver al final qué pasa con los precios energéticos este invierno, que un otoño especialmente cálido pues parece que los ha moderado, pero bueno, habrá que ver qué pasa en las próximas semanas, meses. Pues ahí tiene la respuesta de por qué nos cuesta ahora mismo tanto los precios. Y hablando de altos precios del crudo, tanto el barril de Brent como el del WTI, lo que se usa para ver la cotización de los futuros del petróleo, están todavía altos, no están en máximos, pero están en unos niveles altos. Más o menos, ¿hasta cuándo consideráis que lo podemos ver? Te estoy pidiendo que saques aquí un poco la bola de cristal, sí, pero... Totalmente, no. Siempre decimos que hacer previsiones en este sector es equivocarse seguro, pero muchísimo más en esta coyuntura en la que, como te decía, hay tantos factores influyendo que es muy complicado. Habrá que ver cómo crezca la demanda y cómo respondan los países productores a ese crecimiento de la demanda. Por tanto, es muy difícil saber qué va a pasar. Y luego, hemos hablado de que en España en concreto tenemos asegurado el suministro y demás. ¿Qué papel juega el transporte del petróleo en esta situación? Pues mira, el crudo y sus derivados son muy fáciles de transportar, ¿no? Eso es lo que hace que sea un mercado tan abierto a la competencia internacional. Y en el caso español, en otros sectores energéticos se habla de que somos una isla, ¿no? Bueno, pues en el crudo todo lo contrario. Nuestra posición geográfica nos sitúa en una posición privilegiada para recibir, por un lado, crudo por vía marítima. Nosotros en España tenemos 9 refinerías, salvo una que está en el interior, todas las demás están situadas en el litoral y por tanto recibimos crudo por barco con muchísima facilidad y luego el transporte de este crudo y de los productos derivados ya en el ámbito interno pues también es muy eficiente. Tenemos uno de los sistemas logísticos más eficientes del mundo, así lo reconoce la Agencia Internacional de la Energía. Esto es una herencia muy positiva del monopolio que existió en España, porque tenemos una logística común, ¿no? Hay otras logísticas también
fuera de esta logística común, pero tenemos una red de oleoductos conectados con estas terminales portuarias de las que te hablo, con las refinerías, que hacen que nuestro transporte interior de crudo sea también muy eficiente. Bueno, pues estamos bastante bien, ¿eh? O sea, en esta situación. Bueno, hemos hablado antes pues de la posibilidad de sustituir el petróleo por otras materias y tal, pero me gustaría que hablásemos del futuro del petróleo en sí, ¿no? Pues ahora se habla mucho de coches eléctricos, reducciones de CO2, usos alternativos. O sea, quería preguntarte cuáles pueden ser los usos alternativos y necesarios que, no sé, de cara a que nuestros bisnietos lo puedan ver, podría tener el petróleo, si hay investigaciones al respecto. Como te decía antes, nuestro sector tiene un compromiso incuestionable con la neutralidad de emisiones a 2050, ese objetivo está claro, y tenemos de hecho una hoja de ruta para alcanzar ese objetivo, ¿no? Que es lo que se llama nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles. En nuestro sector se está ya transformando, es una transformación que ya ha comenzado y hay proyectos en marcha en España, y lo que se trata es de que la refinería tal y como hoy la conocemos, que básicamente se alimenta de petróleo para producir combustibles líquidos, se transforme con diversas rutas tecnológicas, fundamentalmente el hidrógeno renovable, la captura y uso de CO2 y la utilización de materias primas para la fabricación de los ecocombustibles, pues se va a transformar completamente en un centro hipereficiente en el que se van a procesar, como te decía, materias primas distintas al petróleo y que además se va a convertir en un centro de economía circular, ¿no? Porque gran parte de las materias primas que se van a utilizar son residuos. Los ecocombustibles podemos producirlos. Bueno, primero te cuento un poco qué son los ecocombustibles, ¿no? Porque es una palabra que utilizamos y que muchas veces damos por hecho que la gente lo va a saber. Los ecocombustibles son combustibles líquidos con bajas o nulas emisiones de CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque se producen con materias primas distintas del petróleo. Fundamentalmente hay dos grupos. Están los famosos combustibles sintéticos, que se producen con hidrógeno renovable y CO2 capturado, y están los biocombustibles avanzados, que se producen con residuos de todo tipo, residuos agrarios, residuos forestales, residuos plásticos urbanos. Por tanto, al final su balance de emisiones es cero, porque el CO2 que emiten al utilizarse ha sido previamente absorbido con las materias primas que se utilizan para su producción. Por tanto, se trata, como decía antes, de proporcionar el mismo producto que se puede utilizar en los vehículos actuales, en las infraestructuras actuales, pero sin emisiones de CO2. Nosotros creemos que es muy importante en la transición energética tener en cuenta todas las alternativas, ¿no? Parece que Europa ha tomado como vía prioritaria la electrificación y quiere electrificar todo aquello que sea electrificable, ¿no? Nosotros creemos que cuantas más alternativas tengamos a nuestro alcance, más fácil va a ser alcanzar los objetivos, ¿no? Y cumplirlos. Pues por ejemplo, en la descarbonización del transporte, nosotros no creemos que se tenga que hacer solamente con vehículo eléctrico. Un motor de combustión propulsado por ecocombustibles puede ser igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico, y por tanto no creemos que haya que esperar a renovar todo el parque, a construir toda la infraestructura de recarga, cuando podemos empezar a reducir emisiones ya en el parque existente, ¿no? Por tanto, como te decía, una transición energética que esté basada en la neutralidad tecnológica y que se utilice en cada caso la alternativa que sea más eficiente, ¿no? y que haga realmente la transición justa e inclusiva, ¿no? Por tanto, nuestro sector, como te decía, verás que seguirá suministrando, hablabas de nuestros nietos, el mismo nivel de confort, pero con cambios en las materias primas que utilizará para proporcionar esos productos. Bueno, pues entonces ya lo han visto, las principales conclusiones que nos ha dado Inés. Tenemos ahora mismo, a no ser que me corrijas, un mercado de incertidumbre en el petróleo, un mercado variable, ¿no? Cambiante. ¿Crees que estamos en un cambio de ciclo o en un cambio de paradigma con respecto al petróleo? Bueno, evidentemente el camino hacia la transición energética pues va a suponer cambios en el mercado del petróleo, evidentemente. Y luego la coyuntura, pues es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no? Si echamos la vista atrás
pues en los 3 últimos años han pasado tantas cosas que bueno, hemos visto cosas que no hubiésemos imaginado y sí, eso produce cambios en los mercados que bueno, habrá que ver cómo se desarrollan, pero... A mí me da también la sensación que desde la lamentable invasión de Rusia a Ucrania, que está siendo un drama humano, también en Europa y en Estados Unidos estamos siendo muy conscientes de la importancia que tienen pues eso, los hidrocarburos también para hacer nuestra vida, ¿no? Y saber que vienen sobre todo de una potencia que es, bueno, es complicada. Sí, sobre todo yo creo que lo que ha hecho la invasión, por desgracia, es traer otra vez al debate, al centro del debate energético, la seguridad de suministro. La seguridad de suministro la dábamos por sentada y esta invasión lo que ha recordado a Europa es que es muy dependiente energéticamente del exterior y las consecuencias que esa dependencia energética tiene, ¿no? Por eso creemos que es muy importante, como te decía antes, plantear una transición energética que no nos haga otra vez dependientes del exterior. Si apostamos solo por el coche eléctrico, vamos a depender de muy pocos países que son los que tienen los minerales críticos y por tanto estamos sustituyendo unas dependencias por otras. Europa tiene que buscar la mayor independencia energética posible. Por eso creemos que los ecocombustibles son una oportunidad para aumentar esa independencia, porque como te decía, se fabrican con energías renovables como el hidrógeno renovable y el CO2 capturado, y con residuos, que son todo materias primas autóctonas. Para que nos entiendan los telespectadores, cuando hablamos, por ejemplo, de los coches eléctricos, la dependencia de determinados minerales es porque en las baterías, ¿no?, hay determinados minerales que solo producen determinados países. Sí, exacto, son muy pocos países los que tienen esas reservas de minerales críticos y por tanto pues nosotros creemos que cuanto más diversa sea la transición, pues menos dependeremos energéticamente del exterior, ¿no? Bueno, pues entonces ahí sí que ya lo han visto, un mercado un poco cambiante en estos últimos momentos, necesario, que busca una tecnología para esa neutralidad y para ese cambio y además... sobre todo me ha llamado mucho la atención la seguridad de suministro que tiene nuestro país y lo flexible que es, que muchas veces no sabemos, ¿no?, este punto y bueno, que es necesario también conocerla. Pues millones de gracias, Inés, por compartir tu sabiduría con nosotros sobre el sector. Ha sido todo un honor tenerte aquí con nosotros y bueno, nosotros seguimos en el foco. Una vez que hemos comprendido en qué situación se encuentra este sector del petróleo y sus derivados, nos adentramos ahora en las oportunidades de inversión que ofrece. Para ello tenemos con nosotros a Juan Huerta de Soto Huarte, del equipo de inversión de la gestora Cobas Asset Management. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Te quería preguntar sobre, ya que estamos hablando de este programa, es sobre hidrocarburos, sobre petróleo, derivados y demás, ¿qué importancia tiene la inversión en hidrocarburos desde la perspectiva económica? Es una pregunta muy relevante, muy importante. Quizás para encuadrarla hay que hacer un breve análisis histórico de la importancia que han tenido los hidrocarburos, porque al final el desarrollo económico históricamente ha ido muy de la mano del desarrollo de los energético y por tanto de los hidrocarburos. Solo hay que tener en cuenta que, por dar una serie de pinceladas, históricamente en los últimos 2000 años más o menos, el PIB per cápita ha permanecido prácticamente estable hasta la Revolución Industrial, hasta 1800 más o menos. Y otros indicadores sociales o económicos, como por ejemplo el índice de natalidad o, por ejemplo, la esperanza de vida. ¿Y qué ocurre en 1800? Pues por supuesto la Revolución Industrial, pero la Revolución Industrial no se puede entender sin la máquina de vapor y por tanto tampoco se puede entender la Revolución Industrial sin el carbón, que energéticamente es como el elemento novedoso que ocurre en 1800 y que da lugar a un incremento muy importante de productividad, a raíz de la cual crece casi exponencialmente o de una manera muy fuerte todos estos indicadores de los que estaba hablando. Pues la esperanza de vida, el PIB per cápita, empieza a reducirse fuertemente la mortalidad infantil, de manera que el desarrollo económico, que va muy ligado, o básicamente es propiamente lo que estoy hablando, el PIB per cápita y todos estos indicadores que estoy mencionando, va de la mano de un desarrollo energético importante. Entonces, ahora el contexto actual en el que nos encontramos un contexto actual en el que ya hemos sobrepasado este año los 8.000 millones de personas en el mundo, de población a nivel global. Se estima, aunque no dejan de ser estimaciones, pero se estima que esto siga creciendo y que toquemos posiblemente en 2050, en 2100, no se sabe muy bien,
los 11.000 millones de personas, pero lo que parece que está claro es que la trayectoria es ascendente y estas personas o esta natalidad y este incremento poblacional va a venir fundamentalmente no de los países desarrollados, OECD que se llaman, sino de los países emergentes, donde el consumo energético per cápita o por persona es muy bajo. Simultáneamente con este crecimiento de la población se va a producir muy probablemente un crecimiento del consumo energético medio por persona conforme los estratos menos favorecidos o de menor capacidad adquisitiva en los países emergentes, que tenemos que recordar que los países emergentes constituyen en torno a 7.000, 6.500 millones de personas actualmente, o sea, son el grueso de la población mundial, pasen de los estratos con menor capacidad adquisitiva a la clase media y la clase alta, donde por definición llevan a cabo un consumo más alto de bienes y servicios de consumo y, por tanto, un mayor consumo energético por persona. Es lo que hemos visto, perdona Juan, con China, por ejemplo. Exacto. Con China, en los últimos 20-25 años, se ha producido este fenómeno y ahora de lo que se está hablando los expertos es que la siguiente China va a ser India del sudeste asiático. Si se puede producir un fenómeno similar, porque en términos poblacionales y en términos de indicadores económicos están en una situación muy parecida a la que se encontraba China en el año 2000, que es cuando hemos visto ese crecimiento tan fuerte, casi exponencial, en China, en todo el consumo energético y, por supuesto, todos los principales indicadores económicos. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que al final, en la situación en la que nos encontramos y hacia dónde vamos, va a hacer falta más energía. Y ahora llegamos a la pregunta principal, ¿esta energía de dónde va a provenir? Pues esta energía va a provenir prácticamente de todas las fuentes de energías posibles, porque va a hacer falta cubrir una demanda muy importante y creciendo, ¿no? Entonces, para eso es importante pararse y ver cuál es el mix energético actual de consumo o de demanda de energía a día de hoy. Pues todavía a día de hoy el 85% aproximadamente del consumo energético mundial procede de los hidrocarburos, el carbón, el petróleo y el gas. Y luego pues tenemos otros, como por ejemplo la energía nuclear, que está un poco estancada en torno al 5%. Las energías renovables todavía a día de hoy tan solo constituyen el 6% del consumo energético mundial y el resto sería hidroeléctrica y alguna cosa pequeña marginal, sumando el 100%. Entonces, si crece la población, esa población cada vez tiene un consumo energético mayor per cápita o por persona y a día de hoy casi todo el consumo energético son hidrocarburos, es muy difícil que se produzca una sustitución rápida. No digo que a largo plazo no se pueda producir, en 3, 4 o 5 décadas, pero en los siguientes 10 o 15 años todavía los hidrocarburos van a suponer una parte muy importante y probablemente la principal del consumo energético mundial. Y bueno, hemos hablado de los hidrocarburos en general, vamos a centrarnos en el petróleo, si te parece bien. Quiero preguntarte cómo ves el sector, si está aportando grandes rendimientos desde el punto de vista inversor. Pues es curioso toda la volatilidad que ha tenido el petróleo, el principal indicador, el Brent o el West Texas, que es el americano, durante el año 2022. Subió mucho a comienzos de año y especialmente a raíz de la noticia de la guerra en Ucrania, y luego ha terminado el año cayendo mucho y curiosamente ha terminado el año 2022 prácticamente en el mismo nivel en el que comenzó. Estaba en torno a $85 el barril a comienzos del año 2022, antes incluso de que comenzase la guerra y de que se supiese de que iba a haber una guerra, y ha terminado el año en torno a $84-85 por barril. O sea que en términos porcentuales, si se compara o se hace la foto de comienzo de año con final de año, prácticamente no se ha movido. Pero en el medio sí que ha tenido unos incrementos muy importantes y unos retornos muy importantes, ¿no? Y especialmente las compañías petroleras, que al final dependen en gran medida del precio del producto que venden, sí que han tenido un comportamiento en bolsa muy positivo. Estamos hablando de media, según se mide Europa o Estados Unidos, pero en torno al 50% de retorno en el año 2022. Ha sido probablemente el sector, o sí, el apartado dentro de la bolsa que más ha crecido y que ha tenido un mejor comportamiento en el año 2022, sobre todo considerando que los principales índices bursátiles han tenido un comportamiento negativo, ni siquiera positivo. Bueno, creo que has hecho alusión a, bueno, pues sobre todo a este 2022, ¿no? Que está muy marcado por el incremento del IPC y demás, de la inflación. Quería preguntarte si ha afectado de alguna forma la inflación a esta inversión en petróleo. Bueno, es difícil encontrar una correlación muy clara. Al final se tiende a simplificar y decir que, bueno, que sí, al fin, es cierto
que por norma general y en términos teóricos las materias primas, dentro de lo cual se incluye el petróleo, el gas y los hidrocarburos, cuando hay inflación en la economía, tienden a capturar esa inflación en los precios de la materia prima que se está vendiendo. Es decir, el barril de petróleo que se vende a $80, si hay una inflación muy pronunciada, tiende a subir ese precio del barril y, por tanto, las compañías que venden ese producto están protegidas o indexadas a la inflación porque, igual que les suben los costes, también les suben los ingresos de una forma igual o incluso superior porque el producto que venden recoge esa inflación. Eso es en términos teóricos y se suele aplicar. Lo que pasa es que muchas veces hay un decalaje temporal y, al mismo tiempo, se retroalimenta porque la inflación, como sabemos, también captura los precios energéticos. Entonces, si empieza a subir el coste de la energía, la electricidad, pero que en última instancia se fija el precio de la electricidad en muchos de los países, especialmente en Europa, por el precio del gas, y empieza a subir el precio de la gasolina, etcétera, pues eso incide en que el IPC, el índice de los precios de consumo, suba. Y eso, a su vez, es como un círculo vicioso en el que, si sube el IPC, pues eso a su vez hace que suba el precio de la energía y entonces es un poco complicado salir de ese ciclo, ¿no? Pero sí, por norma general, las materias primas tienden a comportarse bien en periodos inflacionarios y así es como ha ocurrido históricamente la mayor parte de las veces. Te quería preguntar si se puede comparar el sector del petróleo con otros sectores cíclicos. Sí, es comparable porque es un sector cíclico por naturaleza. Quizás el sector del petróleo tiene alguna característica diferencial, como por ejemplo que es un sector en el que existe un cártel llamado la OPEP que determina muchas veces el nivel de oferta y por tanto puede influir sobre el nivel general de precios del barril, en el caso del petróleo, que es diferencial respecto a otros sectores cíclicos. Otro elemento que a nosotros nos parece diferencial es que al final es dentro de las materias primas el sector más importante o más demandado, es decir, al final todo es energía. A nuestro alrededor, la luz que tenemos, todos los productos o la mayor parte de los productos que hay aquí se han producido con derivados del petróleo, todos han necesitado energía en su proceso de producción. Es como la materia prima más básica, porque es la energía que es lo que necesitamos para todo. De manera que la demanda, incluso en periodos recesionarios, donde el último 2008-2009 cayó muy poquito y enseguida volvió a crecer después de 3-4 trimestres, la demanda de energía siempre ha tenido una tendencia alcista a lo largo de la historia. Y si el mundo sigue desarrollándose económicamente, las economías siguen creciendo, que es el objetivo en última instancia, seguirá habiendo una mayor demanda de energía, ya sea energía renovable, hidrocarburos, eso es otro tema que hemos tocado anteriormente, pero va a hacer falta más energía para que las economías puedan seguir desarrollándose. Con todo esto que me comentas, que es tan evidente la demanda que hacemos, ¿no? Y que el 85% de la energía que consumimos, sobre todo los países occidentales, entiendo, viene al mundial, ¿no? Es a nivel mundial. A nivel mundial, 85%. Entiendo que los inversores encuentran atractivo el sector. No, la verdad es que no, eso es un tema curioso. El sector, por el momento, no termina de ser atractivo para los inversores en general a nivel mundial, ¿no? Te voy a dar, por ejemplo, un dato, que es que el peso de las compañías de materias primas, esto incluye también compañías de hidrocarburos, pero también compañías mineras, en el índice general de la bolsa de Estados Unidos, en el S&P 500, históricamente ha sido en torno al 15%, los últimos 20, 30, 40 años, y a día de hoy constituye el 5% del peso total dentro de la bolsa. Eso significa, o es un indicador muy claro, de que todavía estas compañías no han vuelto a su media histórica y eso refleja que el interés del mercado en general es bajo. Es decir, los inversores todavía no están volviendo a invertir en hidrocarburos. Marginalmente sí, a raíz de lo que ha pasado este año, que ha sido el activo con mejor retorno prácticamente y la gente se quería proteger de la inflación, han subido mucho el precio de los hidrocarburos y de las materias primas, entonces algunos inversores sí han vuelto y venimos de que constituya el 2,5% del S&P 500, ha subido al 5%, ha doblado, pero todavía es un tercio de lo que históricamente ha sido el 15%, o sea que todavía se refleja que hay muchos inversores que no han vuelto. Y ahí se puede preguntar, ¿y por qué razones no han vuelto los inversores a este sector? Sí, sí. Pues hay una diversidad de razones, pero desde nuestro punto de vista quizás la más importante es la influencia del discurso ESG o ASG, como se dice en España. Al final se ha producido un efecto, o se viene produciendo un efecto durante los últimos años, que después de la caída del precio del petróleo tan pronunciada y de los hidrocarburos en el año 2015, porque hubo un exceso de oferta sobre demanda,
tardó un tiempo en recuperarse la inversión en el sector. Y al final este es un sector en el que hay que seguir invirtiendo, como cualquier otro sector capital intensivo, para mantener la producción estable y ya no siquiera para crecer. Para crecer hay que invertir incluso más, pero para mantenerla estable hay que seguir invirtiendo porque los campos petrolíferos y de gas tienen un declino natural. Es decir, si al final una bolsa en el subsuelo hay 100 millones de barriles y tú los extraes, tardan millones de años en volver a crearse, con lo cual queda gastada, por así decirlo. Entonces hay que seguir invirtiendo de forma constante para mantener la producción estable a futuro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Con la caída del precio del petróleo se dejó de invertir, pero luego se ha producido todo este discurso ESG muy fuerte que lo que ha hecho es que se ponga en duda la viabilidad a largo plazo futura. Algunos hablan de 5 años, otros hablan de 10, otros hablan de 15, pero esos son los menos, de la necesidad de los hidrocarburos en el contexto económico mundial, lo cual nosotros pensamos que es un error por las razones que venimos explicando y hemos estado hablando ahora. Va a hacer falta más energía y un papel muy importante lo va a jugar o lo van a jugar los hidrocarburos. Entonces, pensar que de aquí a 2030, por toda la agenda política que hay, los hidrocarburos van a tener un papel marginal, van a desaparecer o van a ser sustituidos prácticamente por energías renovables, a nosotros nos parece un error, porque como cualquier transición, que es muy beneficioso que vayamos hacia energías renovables y contaminemos menos, pero cualquier transición lleva mucho tiempo. Y si se estudia históricamente las transiciones energéticas que se han producido, cuando el carbón empieza a utilizarse como fuente de energía, tarda 50 años en convertirse en la fuente energética más importante dentro del mix energético. Lo mismo ocurrió con el gas, es decir, que al final lleva mucho tiempo, no es una cosa que ocurra en 10 años o ocurra en 15 años. Entonces, este discurso ESG lo que está produciendo es que hay un miedo generalizado en el mercado inversor a invertir en hidrocarburos porque se considera que dentro de 10 años la demanda va a caer muchísimo y ya no van a hacer falta y por tanto cualquier inversión relacionada con ellos va a caer y nadie quiere un retorno negativo. Y luego al mismo tiempo, dentro ya de la industria, dejando de lado un poco los inversores como nosotros en Cobas, la industria a su vez está teniendo problemas de encontrar financiación porque este discurso ESG ha invadido todos los ámbitos económicos y uno de ellos es el de los bancos y los financiadores habituales o típicos de la industria de hidrocarburos. Entonces, los bancos al final también tienen el discurso ESG metido en la cabeza y por tanto no cliquea o no tiquea las cajas adecuadas el financiar una compañía que lo que quiere es desarrollar un campo petrolífero o un campo de gas, con lo cual se ha cerrado el grifo de la financiación y eso ha impedido que las compañías de petróleo desarrollen campos petrolíferos e inviertan, que es lo que tienen que hacer para mantener la oferta estable. Entonces se ha juntado todo y en general nosotros lo que estamos viendo es que a pesar de todo lo que ha ocurrido, que ya nos parece que es muy claro todas las dinámicas y nuestra tesis de inversión creemos que se está realizando, a pesar de todo esto los inversores todavía no han vuelto como deberían haber vuelto a invertir en el sector. Hablamos de empresas concretas y demás. ¿Qué características tienen estas empresas de hidrocarburos y por qué invertís en ellas? Es decir, ¿dónde le encontráis vosotros ese valor, aparte de los retornos, ¿no? y de la buena perspectiva que tenga? Poniendo en conjunto todo lo que hemos hablado, al final, sin tratar de hacer una predicción macro, global y tener una bola de cristal, sí que es razonablemente fácil, aunque haya que meterle horas y trabajo a analizar el ciclo de oferta del sector de petróleo y de gas, saber, como veníamos comentando, que no se ha invertido lo suficiente y que hay una tasa de declino. La demanda, pensamos, por las dinámicas que hemos comentado, que va a seguir creciendo. Nadie sabe cuánto va a seguir creciendo, pero consideramos que va a hacer falta más energía y va a hacer falta más hidrocarburos. Entonces, por el lado de la demanda, creemos que va a seguir creciendo y por el lado de la oferta se plantea un problema porque no se ha invertido lo suficiente y todavía a día de hoy no se está invirtiendo lo suficiente, con lo cual es un sector en el que si no se invierte, la oferta cae. Y una vez que la oferta se quede estable o vaya cayendo y la demanda suba, cuando hay una discrepancia entre oferta y demanda, los precios enseguida lo reflejan de forma muy eficiente y se disparan, que creemos es lo que ha ocurrido en el año 2022 y creemos que puede volver a ocurrir perfectamente en el medio plazo, en el año 2023, en el año 2024, tanto para petróleo como para gas. Y por eso puede ser una buena oportunidad para los inversores que estén en ellos. Entonces, nosotros en este contexto nos encontramos con compañías en el sector que están en la parte baja de la estructura de costes. Esto es que significa que sus costes medios de producción están en la parte más baja de los competidores. Compañías que producen a $20 el barril de petróleo cuando el precio está a 85. Hombre, pues mucho tiene que caer
el precio del barril de petróleo para que estas compañías empiecen a perder dinero, con lo cual son compañías bastante seguras, compañías con balances sólidos. ¿Qué significa esto? Con caja neta o con muy poquita deuda, generando flujo de caja, es decir, no son proyectos de compañías que dentro de un tiempo van a empezar a generar flujo de caja, sino que ya a día de hoy están generando flujo de caja importante. Que tiene unos fundamentales Exacto, sólidos, unos ¿verdad? fundamentales muy sólidos. ¿Qué están haciendo con este flujo de caja? Reducir deuda, recomprar acciones, que es un indicador muy importante para los inversores en valor como nosotros, pagar dividendos, es decir, están haciendo una política de asignación de capital muy sensata y razonable, con buenos equipos directivos que al final son los garantes de nuestro dinero y los que tienen que determinar dónde se va a invertir el dinero, con buenos activos y con dueños detrás, la mayor parte de las veces, que tienen una visión a largo plazo. No son gente que está guiada por el cortoplacismo y lo que va a ocurrir el año que viene, sino que tiene una visión a 10, 20 años vista, que es lo que nosotros queremos, alinearnos con ellos, porque creemos que esa visión a largo plazo es la que genera valor de verdad. Cuando se pone todo en conjunto, estamos encontrando compañías que a nosotros nos parecen pequeñas gemas escondidas, o sea, muy sólidas, con una perspectiva a medio plazo muy buena en su sector, y muy seguras, en el sentido de que, aunque algo se tuerza en el corto plazo, que hay mucha volatilidad, como sabemos, en el sector de las materias primas, estas compañías van a seguir aguantando, van a seguir generando un flujo de caja, van a tener un buen balance, no van a pasar por ningún problema. Entonces, estamos muy tranquilos y amigos muy tranquilos con las compañías que tenemos. ¿Consideráis que esta situación pues de alta demanda y una oferta bastante estancada de momento, ¿no? Que no han vuelto todos estos inversores a los hidrocarburos, se va a mantener durante... Bueno, te voy a pedir que saques un poco la bola de cristal. ¿Durante cuánto tiempo, más o menos? Eso es imposible saberlo. Es imposible, ¿no? Yo sé que esta pregunta es la que a todo el mundo le pica un poco hacer, pero es imposible saberlo. Lo que sí que parece, por los indicadores que nosotros vamos siguiendo de cerca, y es importante estos indicadores porque al final, como en cualquier sector cíclico, capital intensivo, hace falta un tiempo para hacer las cosas. Entonces, no estoy hablando de indicadores que veamos día a día, que nos permite predecir lo que va a ocurrir el trimestre que viene, sino que son indicadores como, por ejemplo, el nivel general de inversión o CAPEX en el sector, que lo que se está haciendo a día de hoy, que ya tenemos los datos, es lo que va a determinar la producción dentro de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque hay un decalaje temporal entre el momento en el que se invierte para desarrollar un campo petrolífero o de gas y el momento en el que se empieza a producir esa materia prima. Pueden pasar 4, 5, a veces 7 años. Entonces, lo que estamos viendo claramente es que a día de hoy no se está invirtiendo. No se ha invertido, esos datos ya los tenemos y son oficiales y los tiene todo el mundo. En los últimos 5, 6, 7 años hay una carencia de inversión muy pronunciada, incluso a día de hoy tampoco se está invirtiendo. ¿Eso qué nos indica? Que por el lado de la oferta, viendo un poco de dónde puede venir el crecimiento de oferta, es muy difícil que si la demanda sigue creciendo se pueda hacer frente a esa demanda. Entonces, eso es un indicador muy importante. Luego tratamos de analizar las geografías de donde puede venir el crecimiento. Los últimos 10-15 años de donde ha venido el crecimiento ha sido del shale americano, el petróleo y el gas de esquisto estadounidense, que también hemos analizado muy en profundidad. Hemos hecho, de hecho, viajes a Estados Unidos para hablar con las compañías y ver lo que se está produciendo sobre el terreno, y parece que ese crecimiento tan pronunciado que tuvimos durante los últimos 10 años en Estados Unidos ya no se va a producir, porque ha habido un cambio de mentalidad, porque ahora los directivos de estas compañías prefieren remunerar a los accionistas en vez de reinvertir gran parte del dinero para seguir aumentando la producción, porque el contexto político y regulatorio tampoco beneficia que se siga invirtiendo. Entonces, al final, parece que Estados Unidos va a poder crecer un poquito, pero no lo suficiente para aumentar mucho la oferta. Y si Estados Unidos es el país que principalmente tiene que aumentar la oferta y no lo va a hacer, no sabemos muy bien qué país va a conseguir satisfacer esa demanda futura. Con lo cual, al final, cuando lo alineas todo, ya no lo estoy simplificando, pero hay más indicadores, todo parece apuntar en la dirección de que puede haber una discrepancia o un desequilibrio entre oferta y demanda que dé lugar a unos precios más altos y las compañías en las que estamos invertidos obtengan un beneficio muy importante. Con lo cual, por lo que me comentas, es una inversión muy interesante para aquellos que quieran invertir o los que estén invertidos en hidrocarburos a largo plazo en empresas que aporten valor, ¿no? Con flujos de caja estables y sólidos y con fundamentales sólidos al fin y al cabo. Eso es. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Ya nos ha quedado claro, ya hemos aprendido cómo está el sector de los hidrocarburos, del petróleo en concreto, y bueno, ese discurso, ¿no? Que los demoniza, y cuando el 85% de la energía mundial que consumimos todavía proviene de ellos. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Tal y como nos han comentado nuestros expertos de hoy, el sector del petróleo se caracteriza por una alta demanda y una oferta estancada en este momento. Es por ello que, desde el punto de vista inversor, los hidrocarburos pueden suponer una buena estrategia fundamentalmente orientada en el largo plazo.
Y como siempre les decimos, no se tomen estas declaraciones como una recomendación de inversión. Nosotros únicamente les informamos de forma fidedigna para que ustedes tomen las mejores decisiones para sus ahorros, patrimonio y también para sus inversiones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para saber más sobre nuestros cursos y actividades, visitad nuestra web valueschool.es y el canal de Value School en YouTube. Nos vemos la próxima semana en El Foco. Hasta pronto.